Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días. Hoy vamos a ver las fuerzas de fricción. ¿Listo? ¿Vieron el material que está en internet? Sí, señor. Ok. Listo. Vamos a ver estos ejemplitos rápidamente. Así que me carga tan feo. Ok, un segundo. Ya, qué pena. Listo. Miren este ejemplo. Por ejemplo, según la imagen, ¿cuál es la fuerza máxima que se puede aplicar al bloque de manera que el bloque continúe en reposo respecto a la superficie de contacto? ¿Sí? O sea, tenemos un coeficiente de fricción estático entre el suelo y bloque. Es decir, vamos a tener un coeficiente nu sub s, que es la denominación que nosotros utilizamos cuando tenemos un coeficiente estático. Bueno, nu o también le dicen mu, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos es válido. ¿Cómo tendríamos que proceder ahí cuando queremos mirar ese coeficiente entre la superficie y el bloque? ¿Qué sería la metodología más adecuada? No sé si, creo que no lo hemos visto en los videos, de pronto lo vamos a ver más adelante, pero hay una cosa llamada diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Básicamente lo que me dice ese diagrama es, usted no va a considerar de estas figuras rotaciones, es decir, todas las fuerzas que vamos a aplicarles vienen aplicadas a una partícula puntual. Entonces, en lugar de dibujar, en este caso un bloque, o una esfera, o un cilindro, cualquier clase de cosas, le estamos aplicando fuerzas que van a un punto, es decir, a su centro de masa. Eso lo vamos a ver más adelante, que es el centro de masa, pero básicamente estamos diciendo que todas las fuerzas van a ir aplicadas aquí, a un punto que puede estar más o menos en el centro del objeto, ¿de acuerdo? Centro geométrico, y si tenemos una densidad normal del cuerpo, es decir, estándar, bien distribuido, vamos a tener que todas las fuerzas están aplicadas a ese punto. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque ¿qué pasaría si yo le aplico una fuerza, digamos, en esta dirección al punto y aplicada en una esquinita? Podríamos hacer que el cuerpo simplemente se levante del piso y comience a rotar. ¿De acuerdo? O sea, todas las fuerzas que usted no le aplica a un centro de masa del objeto, el objeto comienza a rotar. Por ejemplo, mm, les pongo la siguiente caso. A usted lo va a chocar un carro, porque usted está en toda la mitad de la vía. Usted tiene que elegir si lo va a chocar un automóvil o un metrolínea, que vienen a 30 kilómetros por hora. No es mucho. ¿Usted qué elige? ¿Se le bota al metrolínea o al automóvil? Una pregunta Automóvil, seria. profe. ¿Al automóvil? ¿El Ok. automóvil? El momento nos dice que el automóvil va a tener menor momento, ¿cierto? Masa por velocidad. El problema es que el automóvil a usted lo va a chocar posiblemente en la rodilla, ¿ok? Si usted lo choca un automóvil a 30 kilómetros por hora en la rodilla, lo más probable es que usted tenga una cierta rotación y su cabeza choque el parabrisas, puede ser con 60, 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque lo chocó en un punto que no era su centro de masa, entonces induce una rotación en el cuerpo. Y hay una cosa llamada torque que vamos a ver más adelante, y entre más alejada esté la fuerza del centro de masa, mayor es la efectividad de ese torque o mayor es la efectividad de esa rotación. Es decir, usted va a chocar su cabeza contra el parabrisas del automóvil mucho más rápido. En cambio, si lo choca en metrolínea, lo probable es que lo choque en el torso, en el abdomen, que es que tenemos ubicado en nuestro centro de masa, y no produzca rotaciones. El metrolínea, hoy el momento es fuerte, pero lo va a transferir totalmente a usted. Usted va a moverse, simplemente a trasladarse del automóvil y posiblemente choque contra el parabrisas, contra el pavimento, que es de pronto un choque un poquito más manejable. A la gente sobrevive más un choque contra un bus cuando no lo espicha
no le pasa encima, simplemente le pega en su centro de masa y lo desplaza a cuando choca contra un automóvil, rota y golpea contra el parabrisas. Es peor. ¿Ok? Parece antiintuitivo un poquito. Entonces, dibujemos básicamente la masa puntual, es decir, esta podría llegar a ser mi masa, y evaluemos todas las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Ok? Solo por estar en contacto con una superficie, ¿cuál sería la fuerza que estamos ahí de relación entre las dos? La normal. La fuerza normal, es decir, la superficie le hace una fuerza a la masa m, ¿ok? Es la fuerza normal e iría hacia arriba en este caso. Ella, por estar en un campo gravitacional, es decir, por estar cerca de la Tierra, tiene otra fuerza, que de hecho es respuesta a la normal, por así decirlo. Bueno, al revés, la normal respuesta a la que falta. ¿Cuál sería? ¿El peso? Su peso. El peso. El peso. Acaba de comer, bueno. Listo. El peso W, weight en inglés, o también le podemos llamar la fuerza gravitacional, ¿ok? Igual, como fuerza gravitacional, ese concepto lo van a ver en otro video posterior. Por ahora no nos preocupemos mucho por eso. Listo. Vamos a tener otra fuerza que es la fuerza F, la que me están poniendo en el dibujo. Es decir, vamos a tener una fuerza en esta dirección. F. Perfecto. Y vamos a tener movimiento, es decir, ¿hay alguna masa por aceleración? No, porque dice que el objeto, o sea, que se aplica la fuerza de tal manera que continúa en reposo. Perfecto, pero hay una fuerza que se me tiene que oponer o al movimiento o a la tendencia de movimiento del objeto, y aunque el objeto es en reposo, hay una fuerza F que está haciendo que él tienda a moverse hacia la derecha, ¿no? Así que la fuerza que se me tiene que oponer a esa tendencia de movimiento, ¿cuál sería? La fricción. La La fuerza de fricción. fricción. Es decir, vamos a tener una fuerza de fricción en una dirección contraria a la fuerza F. Bien, esa fuerza F de fricción normalmente se escribe como una F minúscula y dependiendo de si es una fuerza estática o es dinámica, se cambia por S o por K. Entonces, en este caso, tenemos fuerza estática, ¿de acuerdo? Que viene relacionado al coeficiente nu sub S, que lo escribí por acá. ¿Listo? Entonces, siempre que hagamos esta clase de ejercicios y dibujemos un diagrama de cuerpo libre, usted tiene que preguntarse siempre, ¿necesito dibujar las fuerzas en componentes y en qué componentes? Digamos, yo les digo lo siguiente, si acá no tuviéramos la fuerza de fricción, no les recomiendo que la dibujen en el eje vertical. Es decir, olvídese del eje Y. ¿Por qué? Porque le va a dar que la normal es igual al peso. Listo. La hacen en la sumatoria de fuerzas en X y la fuerza F no depende de la normal, la F mayúscula. Entonces, ¿para qué calculamos eso? Para nada. Pero la fuerza F sub S, es decir, la fuerza de fricción, sí depende de la normal. Aquí en este caso sí necesitamos dibujar o hacer el cálculo de la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. ¿Listo? Ok. Entonces, ya que, bueno, vamos a hacerlo primero más general. Es decir, toda la sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza normal, más el peso, más la fuerza F, perdón, más F sub S. ¿Listo? Y todas estas sumatorias de fuerzas tienen que ser igual a cero ya que no tenemos aceleración. Ojo, si yo empiezo a hacer esa sumatoria de fuerzas como vectores, yo podría llegar a dibujarlos y ver que deben ser un circuito cerrado, es decir, yo debo comenzar a dibujar mi fuerza normal, ahorita le coloco nombres, me parece más fácil para mí. Voy a seguir con la fuerza F, ¿ok? Continúo con el peso, y termino con la fuerza de fricción. Eso es lo que estoy diciendo, que la sumatoria de todos esos vectores son completamente cerrados. ¿Listo?
Así que ya se imaginarán un poquito la magnitud de esas fuerzas. Es decir, la magnitud de la normal es exactamente igual a la magnitud del peso, pero en sentido contrario. La magnitud de la fuerza F es igual a la magnitud de la fuerza F sub S, pero está en dirección contraria. ¿Ok? Ahora sí podemos llegar y hacer la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes coordenados. Es decir, tenemos acá la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tener direcciones de las fuerzas positivas si van en Y positivo, negativas si van en Y negativo. Aquí la fuerza que es positiva sería la normal, ya vamos a escribirla como N simplemente, estamos en una sola dirección, menos el peso, ¿ok? Igual a 0. Así de sencillo. De acá obtenemos que la normal es igual al peso y ya sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Podemos reemplazarlo. ¿Listo? Bien, vamos a la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, nosotros tenemos la fuerza F externa que va hacia la derecha menos la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. ¿Ok? Y esas fuerzas también tienen que ser igual a 0. No tenemos aceleración en ese eje coordenado. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes del video qué es la fuerza F sub K? Perdón, F sub S. Equivoqué. ¿A qué es igual esa fuerza de fricción? A la normal por el normal. coeficiente de rozamiento estático. Exacto. Es igual a... Normalmente se escribe primero el coeficiente, pero da igual. O no sé si es costumbre mía, ¿de acuerdo? Coeficiente de fricción por la normal o la normal por el coeficiente de fricción. Y ya sabemos cuánto es el valor de esta normal. Es decir, ya sabemos que la normal es igual a la masa por la aceleración, así que podemos llegar a reemplazarlo. Vamos a tener F menos nu sub S masa por gravedad igual a 0. Ahora puedo simplemente despejar. ¿Ok? ¿Qué me preguntaban acá? ¿Cuál es la fuerza máxima aplicada? Ah, ok, perfecto. Ahí está. ¿Listo? Esa es la fuerza máxima aplicada. Sigo colocando mi sub K. No, ¿Listo? Si la fuerza es más grande que esto, es decir, es más grande que el coeficiente, el cuerpo no se va a mover. Ojo, la fuerza F puede llegar a ser menor. Es decir, yo podría llegar a disminuir la longitud de F y por lo tanto la fuerza de fricción del coeficiente de fricción va a ser menor. ¿De acuerdo? Es el equivalente a llegar y empujar una taza que está sobre una mesa, por ejemplo, y la empujo con una cierta fuerza. Muy poquita, no la voy a mover. Y yo puedo llegar a aumentar la fuerza que yo hago con los dedos y la aumento hasta el momento en el que el objeto comienza a moverse. Ese era el significado de la gráfica que ustedes vieron ahí en el video, en el cual ustedes tenían acá un eje coordenado y otro eje, pongámosle, y en el eje horizontal tenían la fuerza externa, ¿de acuerdo? Se le aplica a un objeto. Y por acá tenían la fuerza de fricción, y la tenían en dos regímenes diferentes. Primero en el régimen en el que yo le aplico la fuerza y él me recibe bastante fuerza sin moverse. Es decir, un régimen que se comporta lineal. ¿Listo? Sucede algo curioso. Llega un momento en el que la taza empieza a moverse y usted incluso le puede bajar la fuerza que le está haciendo porque así se comprueba que es experimentalmente y ella todavía se continúa moviendo. Es decir, usted tiene un auto, por ejemplo, en una bajadita o alguna cosa así. Yo le garantizo que si ese auto comienza a rodar, o comienza a patinar, comienza a resbalarse y la pronunciación de la bajada sigue siendo igual, usted no es capaz de pararlo. Es decir, usted no es capaz de frenarlo. Porque el régimen eh, cinético de ese comportamiento es un poco menor que el estático. Es decir, por acá vamos a tener algo por el estilo
¿ok? Y de ahí en adelante la fuerza de fricción es constante, por así decirlo. Así que aquí vamos a tener dos pedacitos que son diferentes. Desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con este pedazo? El que tenemos el cambio entre el estático y el cinético, el comportamiento ya no es lineal. Por supuesto es continuo, algo que yo les había dicho antes, es un comportamiento medio inverso de la exponencial, pero no lo vamos a estudiar porque es un caso en el que la fuerza es variable y se comporta un poco extraño. Entonces básicamente ese caso de estudio se utiliza más para cosas experimentales, por así decirlo, ese régimen de estudio, esa transición que tenemos entre que un objeto no se mueve hasta que empieza a moverse con una velocidad, perdón, con una fuerza de fricción constante. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Entonces ya saben, fuerza de fricción estática, ella me proporciona toda la fuerza de fricción estática que sea capaz. ¿De acuerdo? Bastante. Yo le puedo llegar y pedir mucha fuerza, entre comillas, y ella no se va a mover. Pero una vez comienza a moverse, la fuerza de fricción es menor que la que necesité para hacerla mover. Así que si yo le comienzo a hacer un cierto tipo de fuerza y continúo con esa fuerza, definitivamente esa cosa nunca va a parar. ¿Listo? Tendría que bajar mi fuerza a una cierta magnitud para que ella consiga pararse, mi fuerza externa. Entonces, si viene en una cuña, en un movimiento acelerado, y ya se comenzó a mover, si la cuña no cambia su inclinación, eso no para nunca. ¿Listo? Vale. Miremos este. Ok. De acuerdo con la imagen, ¿cuál es el valor mínimo en magnitud de la fuerza para sostener el bloque de masa M sobre la pared vertical si el coeficiente de fricción estático y la fuerza F está aplicada en dirección horizontal? ¿Ok? Podemos llegar a hacer otro diagrama de cuerpo libre rápidamente. Por acá abajo. Tomamos la masa M. Listo. ¿Qué fuerzas actuarían sobre ella? ¿Y en qué dirección? ¿Cuál es la primera que se les ocurre? El peso hacia abajo. Ok, esa es la más fácil. Sí. Listo. ¿Cuál otra tendríamos? La normal hacia la profe. derecha. La normal hacia la derecha. Ojo, siempre que se está en contacto con una superficie, esa superficie hace fuerza sobre el objeto, ¿de acuerdo? Y esa fuerza normal. Así que vamos a tenerla hacia la derecha. Puede ser que la superficie incluso sea irregular, pero el objeto no lo es. Entonces, el objeto siempre va a tener un efecto de manera normal a la superficie. Listo. Otra. La fricción hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque el objeto debería, o sea, Intenta se moverse debería hacia abajo, aplicar- profe. Ajá, Tiene exacto. tendencia a movimiento hacia abajo, ¿cierto? La única fuerza que de hecho tiende a moverse, a moverlo, es la fuerza normal. Y aquí el efecto de la fuerza externa es diferente. Perdón, la fuerza que tiende a moverlo es el peso, qué pena. Y la fuerza que tiende a que este objeto no se mueva es otra, es la fuerza externa, ¿de acuerdo? Que se le aplica hacia la izquierda. Es decir, si esa fuerza externa no existe, el objeto no tendría una fuerza normal o tendría una fuerza normal muy pequeña. Por lo tanto, el objeto definitivamente se movería, ¿de acuerdo? Miren que ahora la normal no va a ser igual a la fuerza de peso. No es igual al peso, van en direcciones completamente diferentes. Ahora la normal cumple otra función. Es una respuesta a una fuerza externa, no al peso. O sea, la normal no, muchas veces tiene que ver con el peso, pero no siempre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hagamos rápidamente la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué sumatoria deberíamos empezar?
Por la de la fuerza externa y la normal. Vale, ¿conocemos la fuerza externa? Ah, pues no, entonces por el peso. Pero sin embargo la fuerza de fricción ya la conocemos, ¿cierto? O sea, ¿dónde está? Ah, ok, me dan coeficiente de fricción estático y la fuerza es que ahí faltan pedacitos del enunciado, me parece. Ok, listo. Comenzamos por el eje vertical. A ver qué obtenemos. Vale. Ahí tendríamos de nuevo la fuerza de fricción estática menos el peso y eso tendría que ser igual a cero. No vamos a tener movimiento, ¿cierto? Podemos llegar a reemplazar una de la otra, es decir, vamos a tener acá un mu sub k por la normal y eso va a ser igual al peso. ¿No es su ese? Carajo, no sé qué me pasa. Listo. Ojo, la fuerza normal es la que no vamos a conocer ahora. ¿De acuerdo? Así que yo voy a despejar de acá la normal y voy a dejar al otro lado el peso sobre el mu sub s. Es decir, de aquí me voy a quedar con que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad sobre mu sub s. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo voy a reemplazar en la ecuación de x? Es decir, en la sumatoria de fuerzas de x en la horizontal, vamos a tener hacia la derecha la normal menos la fuerza externa, que va a ser también igual a 0. Por lo tanto, son iguales y reemplazo. Vamos a otro color. ¿Listo? Si ese es el valor de la fuerza externa, el bloque debería permanecer en reposo completamente. Ya son ejercicios sencillos, pero vale la pena hacerlos. ¿Ok? ¿Qué opinan de este? Vamos a ver si está bien completo. Vamos a empezar. Dice, de acuerdo con la imagen, ¿qué fuerza debe aplicarse para que el bloque de masa M se desplace en la misma dirección de F? Supongo. Es decir, yo veo la aceleración acá y yo supongo que el bloque se debe desplazar hacia arriba, ¿no? No sé, estoy haciéndole correcciones pequeñas. Ok, suponga que el bloque se mueve con movimiento uniforme. Mm, eh, ¿Qué les digo yo? ¿Qué es para ustedes un movimiento uniforme? Que no posee ninguna velocidad, que no posee ninguna fuerza. Que no posee ninguna aceleración, básicamente. Sí, la sumatoria de fuerzas sobre él debería ser cero. Pero entonces la aceleración del dibujo no tendría sentido. Confío muy pronto más en el dibujo. Sí, yo creo que ahí se referían a uniformemente acelerado. ¿Ok? Y de hecho me lo confirman después, y con una aceleración de A. O sea, se refería a movimiento uniformemente acelerado. No sé. Bien, sabiendo que el coeficiente de fricción cinético, definitivamente hay movimiento, aunque bueno, el coeficiente de fricción no tiene nada que ver con la aceleración. Podemos tener un coeficiente de fricción solamente con el hecho de tener velocidad, y aún así la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a cero. Bueno, si logramos mantener a velocidad constante, es algo que tenemos que ver más adelante, si es posible, y si es posible. ¿Listo? Sabiendo que el coeficiente de fricción cinético entre el plano y el bloque es de u sub k. Es decir, vamos a tener aquí un coeficiente entre las dos superficies. Muchas correcciones, diría yo. Listo. Acá vamos a tener otro eje coordenado un poquito diferente, ¿no? Porque acá lo vamos a tener con un cierto ángulo. Es decir,
Hay un ángulo entre un eje coordenado horizontal, X y Y hay otro eje que podría llegar a llamarlo X' y Y' que está sobre el eje inclinado. Y de hecho es una buena manera de visualizarlo. Podemos llegar a dibujar acá mi masita. ¿Ok? Pero me conviene de pronto para esta clase de ejercicios dibujar primero un eje coordenado. Es decir, voy a dibujar por acá el eje X. El eje Y. Perfecto. Y voy a dibujar un eje inclinado. Voy a dibujar primero la línea horizontal. Bueno, la línea sobre el plano. ¿Listo? A esa línea le voy a colocar X'. Perfecto. Y voy a dibujar una perpendicular a esa, es decir, mi eje Y'. ¿Qué más? Ahí. ¿Ok? Me conviene a mí demarcar lo que yo conozco de esos dos ejes coordenados. ¿Cuánto es la separación entre ellos que hay angular? Al menos la tengo que conocer, ¿no? Teta, profe. Teta. Y según yo veo en el dibujo, teta podría estar entre X y X'. Es decir, acá no, acá no, acá no, acá no, por acá. ¿Cierto? Ahí debería estar mi No ángulo debería teta. estar en, no debería estar en y el primo, profe. No, me refiero que observe que esto me está formando un triángulo, ¿cierto? Una cuña. Y yo tengo el ángulo medido desde el X' y X. Aquí tengo lo mismo, un triángulo, una cuña, desde X' Ah, sí, y señor. X. O sea, este es teta, ¿sí? Ahora, Sí, señor. podemos llegar y les digo que este dibujo de pronto es muy valioso porque yo podría llegar a calcular todos los ángulos complementarios, es decir, este sería el complementario para que sea 90, este sería el complementario para que sea 90, el complementario para que sea 90 y el complementario para que sea 90. ¿A qué quiero referirme? Que si yo quiero calcular otros ángulos, de pronto es muy útil llegar a decir, este es teta y este no, este sí, este no, este sí, este no y este sí. Solo con ese dibujo usted ya tiene gran base para llegar y armar la siguiente parte que es el diagrama de cuerpo libre. O sea, este puede ser un prediagrama de cuerpo libre básicamente para su ejercicio. ¿Por qué? Porque yo podría ubicar de una vez las fuerzas sobre este o sobre uno más pulido que haga después. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo ubicar de una vez la fuerza F externa, claro, está en esta dirección, ¿ok? Puedo llegar a ubicar el peso, está en la dirección menos Y. ¿En qué dirección iría el normal? En Y prima. En Y'. Entonces acá me queda un poco más sencillo. ¿Ok? ¿Y en qué dirección está la fuerza de fricción? X X'. prima, profe. En X'. De acuerdo. Yo sé que este dibujo de pronto queda un poquito cargado, pero es bastante útil. Ahorita les lo mostramos por qué. Usted podría llegar de aquí a sacar sus ecuaciones de movimiento. O sea, este será su diagrama de cuerpo libre, o podemos llegar a hacer dos diagramas de cuerpo libre un poquito más limpios. Aquí la cuestión es cuál diagrama de cuerpo libre quiero elegir. Ojo, vamos a hacer un conteo rápido de fuerzas y por componentes, ¿de acuerdo? Quiero hacerla primero en el eje X y Y. Es decir, en el eje X y Y quiero mirar cuántas de estas fuerzas me van a aparecer por cada eje de referencia. Por ejemplo, el peso. El peso solamente me aparece para el eje Y, ¿cierto? Tiene componente menos Y y se acabó.
una, por así decirlo, voy contando. Esta fuerza me va a aparecer para las ecuaciones de X y de Y, por lo tanto ya van 3. La normal me va a aparecer para X y de Y, van 5. Y la fuerza de fricción me va a aparecer para X y de Y, van 7. Y si yo cuento que la sumatoria de fuerzas va a ser igual para la masa por la aceleración, para el eje X y para el eje Y, podría llegar a contar la masa por la aceleración que iría en esta dirección como 9, es decir, otras 2. Así que tendría 9 términos que me tienen que aparecer en cada una de mis ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y en Y. Así son las cuentas que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Ahora miremos qué pasa si yo lo hago en el eje X y Y'. Aquí tendríamos 1, porque está sobre X', 2 sobre Y', 3 sobre X', 4 y 5. ¿De acuerdo? Y serían iguales a un solo término de masa por aceleración que va acá, 6. Así que tengo que decidir si quiero trabajar con 9 términos o quiero trabajar con 6. ¿Qué hacemos? Mejor con Y' y X'. O sea, definitivamente, pasar a un eje coordenado primado y saber sacar ecuaciones ahí, casi que no es opcional. Bueno, usted lo puede hacer. El mismo ejercicio sale con X y con Y, se lo aseguro. Pero es muy diferente un ejercicio con 6 términos a uno con 9. Puede llegar a complicársele. ¿De acuerdo? Podemos llegar a hacer uno igual de las dos maneras, más adelante. Listo. Definitivamente vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en el eje X y Y'. Voy a dibujar por acá la masa. Voy a empezar por las fuerzas fáciles de dibujar, es decir, la normal. Que iría por acá. La fuerza de fricción. Iría por aquí. El peso que va en sentido contrario. ¿Listo? Perdón, la fuerza externa. Y ahora viene la cuestión del peso. ¿Cómo dibujar ese peso? Miren algo sencillo. Yo tengo aquí mi eje Y'. Así que yo tengo que dibujarla en el sentido de Y', básicamente rotando antihorario un ángulo θ y ahí la dibujo. ¿De acuerdo? Este sería Y', tengo que rotar en sentido antihorario y ahí la dibujo. Por ahora es sencillo porque solamente tenemos una fuerza que no está en X y Y', pero después se nos puede llegar a complicar. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es con respecto a qué eje está el ángulo θ, con respecto al horizontal o al vertical. 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 Ahora yo les hago una pregunta de control casi. Es decir, yo podría llegar a sacar de aquí directamente este diagrama, ¿sí? Pero es sencillo para usted, ojo, para usted, con este ángulo θ que entienda el ángulo que se forma entre el peso y Y'. Es decir, usted lo ve automáticamente que este ángulo entre Y' y el peso es también θ. Efectivamente no. Ok, de esta manera de pronto lo ven un poco más claro, ¿no? Porque me imagino que en el colegio se habrán enfrentado de pronto a algunos ejercicios de este tipo. Sí, señor. Entonces, este diagramita, yo sé, se ve estorboso, se ve grande, molesto, pero me permite a mí sacar cualquier eje de referencia fácilmente e identificar de una vez cuál es el más conveniente. Automáticamente puedo llegar a contar 2, 4, 6 versus 9. Me quedo con 6. Listo. Voy a tomar este diagrama de cuerpo libre que tengo por aquí. Y voy a comenzar. Definitivamente necesito las ecuaciones en Y', ¿no? Las necesito para sacar la fuerza normal, es decir, que tiene una pequeña componente con el peso para llegar y meterla y sacar la fuerza de fricción. Aunque, venga, no he leído la pregunta. Sí, la fuerza externa. De acuerdo, no ha cambiado ninguna pregunta. Sumatoria de Y', vamos a tener la fuerza normal hacia arriba,
menos una pequeña componente del peso. ¿Qué componente del peso estoy buscando? W por coseno de teta. Exactamente, estoy buscando la componente que está básicamente en el lado adyacente del ángulo, ¿cierto? No estoy buscando el lado opuesto. El lado opuesto, que sería la relación de seno, sería este que tenemos acá. Y eso sería para la componente del peso que va en la dirección del eje Y. Del eje X. Solamente necesitamos la componente que está en el eje Y, en el eje vertical. ¿Listo? Así que sí, tendremos acá el peso, escribámoslo de una vez, masa por gravedad, por el coseno del ángulo θ. ¿Listo? No hay movimiento en ese eje, en el eje Y'. Si yo escribo las ecuaciones en el otro sistema coordenado, hay movimiento. Masa por aceleración por el coseno o por el seno de θ, pero lo tengo que escribir. Y en la otra ecuación, entonces, masa por aceleración por el seno o coseno de θ. Y lo tengo que escribir. Tengo dos ecuaciones donde aparece la aceleración. Puede llegar a complicarse bastante, en serio. Ok. Ya sé el valor de la normal. No es resultado del ejercicio, pero me va a servir masa por gravedad por el coseno del ángulo θ. Listo. Ahora miremos la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tener aquí sumatoria de fuerzas en X'. Vamos a tener, de hecho, dos opciones para calcularlo. Voy a calcular en X positivo, es decir, voy a decir F de K menos la fuerza de fricción, la fuerza externa, perdón, que va hacia la izquierda, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Hacia dónde va la masa por la aceleración en el ejercicio? Hacia arriba, profe. Es decir, de aquí, ¿en qué dirección iría? ¿Dirección de qué vector? Director De la fuerza fuerza. externa. De la fuerza externa, es decir, aquí, aunque en estos diagramas de cuerpo libre, digamos, no se acostumbra escribir la masa, la dirección de la aceleración, pues al menos la masa por la aceleración tiene las mismas unidades de fuerza, entonces la puedo llegar a escribir o dibujar en el diagrama de cuerpo libre si lo necesito como guía, ¿de acuerdo? Así que definitivamente sería igual a menos la masa por la aceleración, ¿vale? Otra posibilidad que mucha gente hace porque les parece un poquito más sencillo es llegar, es decir, más sencillo mientras se puede hacer. Más adelante vamos a ver que cuando tenemos muchos cuerpos y tenemos que usar relaciones de aceleración, lo mejor es fingir ignorancia. Vamos a llegar a ese punto, es decir, ignorancia es, yo supongo que mi sentido positivo es hacia la derecha o hacia la izquierda y lo voy a cumplir para cada uno de los 3, 5, 7, 8 cuerpos, los que hayan. Y si yo sigo esa regla de suponer ignorancia, pero supongo una dirección de la aceleración, al final las ecuaciones me van a dar la dirección de todas las aceleraciones que tengamos. Pero si yo finjo saber hacia dónde va el movimiento, la embarro. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Es decir, las fuerzas que van hacia la dirección de la aceleración son positivas porque me están contribuyendo. Así que ponemos acá la fuerza externa menos la fuerza de fricción, F sub K, igual a la masa por la aceleración. Las dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo, son exactamente iguales. ¿Cuál es el resultado? Pues es el resultado de coger este menos y multiplicarlo acá. ¿Sí o no? Multiplicar ambos lados de la ecuación por menos. Así de sencillo. O sea, como usted lo quiera hacer, si quiere decir sumatoria de fuerzas, como yo lo quiero hacer es que Y y X siguen siendo positivos, entonces hago mi sumatoria de fuerzas en esa dirección, igual a masa por aceleración, y miro también el signo de la aceleración. ¿De acuerdo? Aquí va negativo, ahí va negativo. O lo hago en la dirección de el movimiento, o bueno, la tendencia a movimiento, masa por aceleración. ¿Está claro? Las dos ecuaciones son idénticas. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Pregunten ahora. Profe, me perdí porque la suma de las fuerzas en X' es menos masa por aceleración. Ah, ok. Bien.
Para la primera, ojo, yo estoy respetando el sentido coordenado, ¿cierto? Así que aquí en X yo tengo una fuerza positiva, F sub K, F sub K, ¿listo? Menos la fuerza que sea negativa, es decir, F menos F, ¿bien? Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Recuerda que la aceleración también es un vector, así que la masa por la aceleración también es negativa, por eso es que es igual a menos masa por aceleración. Es decir, en esta primera ecuación estoy respetando que las fuerzas que estén hacia la derecha son positivas, las fuerzas que estén hacia la izquierda son negativas. Igual a la masa por la aceleración que también es negativa. De ahí sale la primera ecuación. ¿Sí te quedó claro? Bien, esta es negativa, esta también. ¿Sí te quedó más claro? Es que no entiendo por qué es masa por aceleración. ¿Esa es la fuerza? No, esta es la segunda ley de Newton. Esta. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo que pasa es que antes en estos ejercicios me decían que el cuerpo estaba totalmente en reposo, en reposo, etcétera. En este ejercicio ya me están diciendo hay movimiento, por lo tanto yo ya estoy pasando de un régimen estático, en donde la fuerza que me proporciona es grande, crece con respecto a la fuerza externa, a un régimen de movimiento cinético. Es decir, vamos a tener otro coeficiente de fricción, otra fuerza diferente. Ya no tenemos la fuerza estática, tenemos una fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces ya no se me cumple que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, se me cumple que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O sea, pero seguimos viendo la segunda ley de Newton, Viste, profe, ya. que ya hemos visto antes. La masa por la aceleración es una fuerza, creo que esa pregunta nosotros ya la contestamos en una autoevaluación. ¿Sí se acuerdan? O uno de ustedes puso un pedacito que aclaraba eso, que era la sumatoria de fuerzas, que si la masa por la aceleración era igual a una fuerza. Creo que fue Emanuel, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí se acuerda que aprendimos de ese pedacito? ¿Qué decía? ¿Que cuál era la corrección a la que llegamos? Que es igual a la fuerza neta, no a una fuerza nomás. Ajá, es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Así que si yo tengo masa por aceleración, quiere decir que la sumatoria de fuerzas fue diferente de cero, tenemos una fuerza neta. Si fue igual a cero, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pero sigue siendo la fuerza neta. No es que la masa por la aceleración sea una fuerza independiente, no. No, la aceleración no produce fuerzas, es al revés, ¿de acuerdo? Es cuando se tiene una fuerza en una cierta dirección, una fuerza neta diferente de cero, que se produce una aceleración sobre un cuerpo. Bueno, esta de aquí sí quedó claro también cómo la saqué. Simplemente estoy cambiando la dirección vectorial. A mucha gente se le facilita así, decir que este eje es ahora el positivo, el eje en la cual vaya la aceleración, y dice, bueno, hacia acá, ¿cuál me contribuye a la tendencia de movimiento? La fuerza. Entonces la fuerza es positiva. ¿Cuál va en contra de la dirección de movimiento? La fuerza de fricción, así que va negativa y es igual a la masa por la aceleración, pues, porque esta fue mi dirección de tendencia de movimiento. ¿Sí? Son exactamente iguales. Yo le Sí, puedo poner profe. un menos a cualquiera y me da la otra. Listo. Ya. Profe, y si la fuerza la que genera la aceleración, entonces la fuerza se genera por interacción de cuerpos, la interacción de los cuerpos. Sí, la interacción de los cuerpos se produce mediante fuerzas. Es decir, cuando yo hablo de interacción hablo de fuerzas. Es exactamente lo mismo. No puedo interactuar con otro cuerpo sin fuerzas. ¿Ok? Y eso produce aceleraciones. Listo, gracias, profe. Ok. Ya, hagámosle. ¿Me están pidiendo qué? Fuerza externa, ¿no? Ok, no me olvide. Voy a reemplazar de una vez este valor de la normal acá, ¿de acuerdo? Así que me quedaría la fuerza externa F menos la fuerza de fricción, que es mu sub K, por la normal, la quiero reemplazar de una vez, quiero lo hago en otro color para que no se pierdan, masa por gravedad por el coseno de teta. ¿Listo? Igual a la masa por la aceleración. Me están pidiendo la fuerza externa, así que puedo mandar todo para el otro lado. Me queda F
igual a masa por aceleración más mu sub k mg coseno de teta. Es bueno a veces llegar y sacar valores comunes, es decir, voy a sacar como un valor común de la masa, si quiero. Me quedaría entonces que la fuerza externa es igual a la masa que hace el producto con aceleración más mu sub k, cambiar el orden un poco, coseno de teta por la gravedad. ¿Listo? No se dejen confundir en unidades, o no sé si tengan claro exactamente algunos conceptos. Para ustedes, ¿qué es una constante? Es decir, ¿una constante puede llegar a tener unidades? ¿Qué constantes Sí, famosas señor. conocen? La velocidad de la luz. Ok, tiene unidades, ¿cierto? La constante gravitacional tiene unidades, la constante de Planck tiene unidades, es decir, hay un mundo de constantes que todas tienen unidades. Bien, esto que tenemos acá, ese nu sub k, yo siempre lo he llamado coeficiente, ¿cierto? Coeficiente de fricción. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de fricción? Y en general todos los coeficientes. ¿No son adimensionales? Completamente adimensionales. Acá tenemos la masa que multiplica a, ojo, aceleración, es Profe, decir, se me cayó el metros. internet, profe. ¿Qué pasó? ¿Ya volvió? Se me cayó el internet, sí. Listo, pero mire, aquí tenemos aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado y acá tenemos Profe, aceleración de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. pero la pregunta que me hizo, que si una constante tiene unidades, pues yo respondí que sí, porque por ejemplo la Ah, sí, constante sí, de sí elasticidad de un tenemos. resorte, pues Eso, la constante de elasticidad de un resorte tiene unidades también, ¿de acuerdo? Porque tenemos que la fuerza es igual a K por qué, bueno, menos K por X o por delta X, ¿cierto? sí, señor. Si usted despeja eso, le queda que Newton sobre metro es igual a las unidades del coeficiente perdón, de la constante del resorte, es decir, tiene que tener unidades. Pero este nu sub k, al igual que el coseno de teta, no deben tener unidades, no la tienen porque están multiplicando aceleración. Aceleración más aceleración, ¿de acuerdo? Esta no tiene unidades. Y hay muchos otros coeficientes que tampoco la tienen. Coeficiente de elasticidad, por ejemplo, no es la misma constante elástica del resorte. Coeficiente de elasticidad Ah, ya listo. es cuando yo golpeo una pared. Si ese valor tiene 1, posiblemente se devuelva con la misma velocidad. Si tiene 0,5, la velocidad con la que se devuelve va a ser la mitad. Si tiene 0, es como si estallara un huevo. Se queda pegado a la pared. ¿De acuerdo? Listo. Listo, profe. Ese es el sentido de este coeficiente. Simplemente es adimensional. ¿De acuerdo? Ok. Ay. Y. La dejé para el final. Cuando un cuerpo sobre una superficie se empuja o se jala, este puede permanecer inmóvil. ¿Por qué Profe, sucede esto entonces, señor? Cuénteme. una pregunta antes de eso, del ejercicio anterior. Ok. Ahí en las ecuaciones de las sumatorias y todo esto en el eje de x prima, sí, ahí, ¿por qué no se le agrega, por ejemplo, la componente Huepucha. ¿cómo se llaman? Del peso, la componente x del peso? Porque tuve un lapsus mental. Por supuesto que se le agrega. Pero sí va. Sí, por Ah, supuesto. bueno. Gracias por la aclaración. Ya la alcanzamos a corregir en 5 segundos. Ok. La del peso, la del seno, profe, sí Sí, se se me olvidó. olvidó por completo. Usted no me dijo, mano. Ok, acá tendríamos la componente, o sea, lo hablé que teníamos la componente del seno y no la colocamos. Listo. Tenemos entonces el peso mg por seno de teta. ¿Listo? En dirección de la fuerza de fricción. En la segunda ecuación sería lo mismo, solo que también sería negativa.
Qué embarrada tan grande. mg seno de teta. Ok. Tenemos que hacer una pequeña modificación entonces en el resto de ecuaciones. Uy, ahí no va Ah, negativa no, también, profe. mentiras. Esta es negativa. Señor, dígame. No, sí, le estaba diciendo justamente eso, que ahí también iba negativa. Sí. Ah, ok. ¿Listo? Más mg seno de teta. Eso me cambia automáticamente la respuesta de abajo. Listo. Qué vergüenza. Ok. Tengo entonces la aceleración del cuerpo, el coeficiente de fricción que tiene que ver con el coseno de teta y una componente del peso. ¿Ok? Esas son las cosas que me van a interferir con la magnitud que tiene que tener la fuerza externa. Mire todo lo que tiene que hacer la fuerza externa. Tiene que llevar, primero lleva la batuta en la aceleración del cuerpo, la tenemos positiva. Segundo, tiene que proporcionar lo suficiente para romper la fricción o llegar y dar esta fuerza que se está oponiendo y también a la componente del peso que se está poniendo en movimiento. Bien. Luego, cuando miremos la aceleración, o si quieren la miramos, aquí la podemos mirar fácilmente. Miremos ahora cómo es la aceleración de un cuerpo, es decir, esto es lo que tiene que proporcionar una fuerza externa, ¿de acuerdo? Tiene que proporcionar una fuerza suficiente para que el cuerpo tenga una aceleración, para que rompa la fuerza de fricción y encima contrarreste este peso. Pero la aceleración del cuerpo es un concepto diferente. La aceleración del cuerpo es qué fuerzas me ayudan a mí a tener movimiento y cuáles están en mi contra. ¿Qué fuerza ayuda a que el cuerpo se acelere o se mueva? La fuerza F, ¿de acuerdo? No hay más. De ahí en adelante, ¿qué fuerzas me van en mi contra o no me están colaborando? Una componente del peso y la fuerza de fricción, que son negativas. ¿De acuerdo? Así que es normal usted, cuando tenga valores de aceleración, usted pueda llegar a hacer una comprobación rápida de este resultado. Y usted tiene que ver cosas que tengan mucho sentido en el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Tenemos la fuerza que me genera el movimiento, tenemos la componente del peso que va en contra, que la dibujamos acá rápidamente. A ver, no sé por qué no me quiere dibujar encima. ¿Ok? Tenemos la componente del peso que va en contra y tenemos la fuerza de fricción que también va en contra. Así que tenemos que ver esos signos y esos términos en el resultado. Entonces es como para irnos guiando cuando vayamos haciendo más ejercicios. ¿Listo? Bueno, Listo, ya profe. son las horas. Les dejo estas preguntas acá para que las revisen. No me dejen olvidar, no sé si haga falta o en qué momento lo hacemos. Básicamente yo les había prometido esto. Dos ejercicios que a usted le permitan calcular ni sub K ni sub S. ¿Sí se acuerdan? Dos ejercicios Sí, para señor. calcular esos coeficientes de fricción. Entonces vamos a ver si lo hacemos la siguiente clase o los hacemos fuera de clase. Yo creo que fuera de clase mejor para que usen las horas de consulta. Por favor, son los miércoles y los sábados. Yo sé que ustedes los van a usar o tomemos una decisión. Entonces no se hace consulta y entonces las 4 horas o 3 horas de entre semana se gastan en la última semana de trabajo. Pero pues me parece un poquito tarde para que aprendan. O sea, no sé, mando una encuesta o qué. Ahí les dejo la duda. ¿Listo? Bueno, los dejo. Listo, hasta luego, profe. Chao, Gracias, muy bien. profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.